Tengo el gusto de recibir esta noche aquí en el estudio a Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la Asociación Alto al Secuestro y madre de Hugo Alberto Miranda Wallace. Bienvenida. Al contrario, Salvador, buenas noches a ti y a todo tu auditorio. Gracias por el espacio. Esta denuncia que haces es fuerte. El que 14 años después esté a punto de emitirse este amparo y que haya personajes como un exministro de la Suprema Corte que estén abogando a favor de dos de los secuestradores de tu hijo. ¿Qué significa? ¿Hay intenciones de liberarlos o de declararlos inocentes? Pues mira, yo creo que desde el momento en que un exministro, un personaje de la Suprema Corte de Justicia está hablando en favor de ellos y mandando línea prácticamente al Poder Judicial de cómo deben de resolver el caso y se atreve a hacer un juicio público cuando él ya conoció de este caso, por un lado, cuando estuvo en la Suprema Corte de Justicia, y por otro lado, me parece que no está permitiendo la libre jurisdicción que deben de tener el colegiado para decidir lo que corresponda de acuerdo a la ley. Entonces, yo le hago un llamado al ministro presidente Arturo Saldívar para que vea esta irregularidad, Salvador, y que no le den línea al Poder Judicial. Creo que el Poder Judicial se ha jactado de ser libre en la toma de sus decisiones. Y eso es lo que sucede, las víctimas nos cansamos de seguir casos porque es muy difícil ser víctima directa o indirecta en este país, donde prácticamente las leyes y el sistema está hecho para favorecer a quien nos agrede y no para proteger a las víctimas. Ahora, los comentarios del ministro Cosío en un foro, entiendo, en el Colegio de México, fue donde dio estas declaraciones. Así es, mira, por ejemplo, él habla de que hay confusión en el pago del rescate. El ministro tan no conoce el caso que no sabe que en el caso de mi hijo no pagamos el rescate. Habla de una posición del chofer que no corresponde. Nunca se habla en el caso de mi hijo de ninguna posición del chofer porque simple y sencillamente mi hijo no llevaba chofer. No llevaba chofer cuando lo secuestraron. Así es, y así hay una serie de datos erróneos de parte del ministro. A eso voy. Datos que comenta el ministro, pero que también aparecieron hace poco en una columna de Ricardo Rafael en el periódico El Universal. Una columna dura que cuestionaba prácticamente todo lo que tú has venido sosteniendo, incluso investigando con tus propios recursos para que este caso fuera llevado a la justicia y los secuestradores fueran también enjuiciados. Y cuestiona, vaya, desde la paternidad de tu hijo, por ejemplo. Y tú en su momento tuviste ya un debate público con Ricardo Rafael sobre estas afirmaciones, pero estamos hablando de ¿son coincidencias que aparezca una columna como la de Ricardo Rafael, que luego el ministro haga estas declaraciones, o hay un grupo de interés detrás de esto? Yo creo que algo está orquestado y déjame decirte que de repente un periodista como Ricardo Rafael, que hablaba en favor del caso de mi hijo, ahora habla con cosas que no existen también. Aquí no se está hablando de la paternidad de nadie. Eso no estaba a debate en ningún caso. Ni siquiera tiene por qué estar a debate, Salvador, porque la ley ni siquiera exige ese requisito. Habla de una persona, y mi hijo era una persona. Más allá de lo que pueda decir, sin ningún sustento, ninguna persona, me parece que aquí estamos hablando de la vida de una persona, del secuestro de una persona, y eso quedó plenamente probado en primera y en segunda instancia. Qué casualidad que ahorita que estamos en la última instancia viene esta embestida. Yo me pregunto quién está atrás de esta embestida en contra del caso de mi hijo. ¿Por qué tanto interés en hacer aparentar a los secuestradores como buenos cuando tienen otros delitos, Salvador, por lo que están siendo juzgados? Esto es un dato importante. Ahora voy a eso. Tienen otros delitos. No es el único caso, el secuestro de hijo, de lo que se les acusa. Pero dices de tratar de hacer aparentarlos como inocentes, pero también han tratado de desacreditarte a ti. Han tratado de decir que tú mientes y que inventaste prácticamente un caso de secuestro, sugiriendo incluso que tu hijo está vivo. Bueno, yo lo que le digo a cualquier persona, que me muestren a mi hijo, que lo presenten. Si mi hijo está vivo, que lo presenten. Les pongo un monumento y les beso los pies, porque ¿qué más querría yo, Salvador, que mi hijo estuviera vivo? Me parece de verdad no tan solo inhumano, me parece cruel y me parece que denigran a las víctimas, en este caso a mi hijo, en la forma en que incluso se refieren a él, como si él estuviera escondido por algo. Mi hijo no era perseguido de la justicia, mi hijo no tenía ningún proceso abierto. Yo pregunto, ¿por qué desaparecería misteriosamente? Nunca han dicho eso y nunca lo han presentado. Y déjame decirte otra cosa, está plenamente acreditado, que es uno de los puntos de este señor, que hubo compras después del secuestro de mi hijo. Bueno, que en una tarjeta de Liverpool. Ok, esto está plenamente acreditado, que las compras fueron cuando mi hijo está vivo, pero tan no conocen el expediente que no saben lo que hay en el expediente, Salvador. Ahora, vamos a los secuestradores.
Dices que César Freire, Jacobo, todos ellos, Juana Hilda, tienen además otras acusaciones de secuestro también vigentes en algunos estados de la República. Así es, mire, están siendo procesados por secuestro, por otros secuestros en el Estado de México. En Morelos tienen el caso de un homicidio. En la Ciudad de México también están por otro homicidio. Bueno, aquí están por 2 homicidios, uno de un empresario y de otra persona que tenía un lote de autos, lo secuestraron y lo mataron. Entonces, realmente tienen muchos otros delitos, han extorsionado a personas, está acreditado en los expedientes. Entonces, no estamos hablando de un caso, estamos hablando de muchos casos que tienen los secuestradores, Salvador. Ahora, está próximo a darse este fallo de este amparo, en el que podría determinarse o la culpabilidad total de estos secuestradores. ¿Cuánto tiempo llevan presos ya? Pues bueno, prácticamente fue en el 2006, en marzo del 2006 que los consignaron. Yo lo que estoy haciendo un llamado al presidente de la Suprema Corte de Salvador es que atraiga el caso a la Suprema Corte de Justicia para que ahí sí con libertad jurisdiccional puedan decidir qué es lo correcto y no que el exministro en retiro presione a quien tuvo injerencia por muchos años, que son los magistrados. Yo no estoy acusando a los magistrados y lo quiero dejar claro, pero sí los están presionando. Y yo no quiero que este caso se decida por presión de nadie. Yo he tenido la paciencia de esperar 14 largos años para que puedan emitir una sentencia. Y déjame decirte algo, Salvador, los delincuentes en este caso han tratado de alargar y alargar el juicio. Yo he tenido que meter amparos para poder obtener sentencia y sigo sin sentencia. Han tratado de decir que tú has lucrado con este caso, pues el caso de tu hijo, y que, por ejemplo, que hubo gobiernos que te apoyaron para tu organización de alto al secuestro. ¿Tú crees, Salvador, que siendo el gobierno actual como es, no hubieran sacado algún papel en el que yo hubiera recibido un peso? Yo jamás he recibido un peso de ningún funcionario, ni de ningún gobierno, ni de ningún programa. Todo lo que nosotros hacemos como asociación, lo hacemos con recursos propios. ¿Qué mensaje se mandaría si los magistrados del Tribunal Colegiado llegaran a declarar inocentes a los secuestradores de tu hijo? Impunidad, y ese es uno de los problemas por los que se ha incrementado el delito, porque creo que los mensajes que están mandando son equivocados. Si liberan a los secuestradores con tanta prueba que hay en el expediente de mi hijo, van a liberar a los de Alejandro Martí, a los de Silvia Vargas, a todos los casos que han sido mediáticos, seguramente los liberarán, porque bueno, si un caso que tiene tanta prueba se atreven a meter la mano tan descaradamente, pues ¿qué pasará en los demás casos, no? Vaya, un tema que puede sentar incluso un precedente, esperemos que sea para bien, un precedente positivo en el que se confirme que hay Estado de Derecho y hay justicia, porque como bien dice Isabel Miranda de Gualas, sin justicia no tendremos paz. Así es, eso es importante. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel Miranda de Gualas, por darnos tu Buenas versión. Noches. Gracias.